Hola, bueno, vamos a resolver otro final de química del CBC, Cátedra Riccio. Bueno, y comenzamos por el problema 1. La respuesta que puso quien la resolvió es incorrecta, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve de manera correcta. Un problema fácil de equilibrio. Dice, a una determinada temperatura T se introducen 12 moles de amoníaco, NH3 gaseoso, en un recipiente rígido de 10 decímetros cúbicos. ¿Sí? Cuando el sistema alcanza el equilibrio, está representado por la reacción, tengo dos moléculas de amoníaco, se descomponen en una reacción reversible en 3 moléculas de hidrógeno gaseoso y una de nitrógeno gaseoso también. Bueno, y hay que averiguar el valor de Kc a esa temperatura. Me dicen además que en el equilibrio la concentración de amoníaco es 0,8 molar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es averiguar la concentración inicial de amoníaco. NH3, la concentración inicial, tenemos 12 moles y un volumen de 10 litros, 10 decímetros cúbicos. 10 decímetros cúbicos. Por lo tanto, la concentración es 1,2 molar. Bueno, nosotros tenemos la reacción 2 amoníacos, reacción doble flecha, 3 hidrógenos más nitrógeno. La concentración inicial, ¿sí?, acá es 1,2 molar. De los productos inicialmente no tenía nada y al alcanzar el equilibrio, acá tendríamos que tener 1,2 menos 2x, 3x y x. Bueno, pero esto ya sabemos cuánto vale. 1,2 menos 2x es igual a 0,8, me lo están dando como dato. Por lo tanto, vamos a tener que 1,2 menos 0,8 dividido por 2 va a ser igual a x. Y esto me da 1,2 menos 0,8 dividido 2, 0,2 x. Por lo tanto, acá tengo 0,8, acá voy a tener 3 por 0,2, 0,6 y acá 0,2. Entonces, el valor de la constante Kc va a ser igual a, vamos primero con las concentraciones en equilibrio, elevadas a los coeficientes de ajuste estequiométricos, así que vamos a colocar 0,6 elevado al cubo por 0,2 dividido por 0,8 elevado al cuadrado. Esto nos da exactamente 0,0675. Bueno, en este resultado tengo ya las 3 cifras significativas que me están pidiendo y es la respuesta que tenemos que colocar. 0,0675 es el valor de Kc. Pasamos a la siguiente. Bueno, el que le sigue, la pregunta número 2, dice que la atracina, un herbicida ampliamente utilizado para el control de malezas, poco soluble en agua, al mezclar 17 gramos de atracina con 150 mililitros de cloroformo a la densidad a 25 grados, se obtiene una solución 5,2% más en masa del herbicida en cloroformo y una parte del mismo queda sin disolver. Calcular la masa expresada en gramos de atracina que no se disolvió. Parece que además de ser poco soluble en agua, tampoco es demasiado soluble en cloroformo, porque una parte va a quedar sin disolver. Lo primero que vamos a hacer es averiguar qué masa tenemos de cloroformo, es decir, del solvente. Como la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen, tenemos 150 mililitros o centímetros cúbicos por 1,49 gramos sobre centímetros cúbicos, y esto nos da que tenemos una masa
de solvente de 223,5 gramos. Como la solución está formada, tengo, vamos a poner así, vamos a poner soluto, solvente, solución. Y como tengo el porcentaje más en masa, tengo 5,2 gramos en 100 gramos de solución. Como las masas de soluto y de solvente son aditivas, la diferencia, o sea, lo que le falta 5,2 para llegar a 100, es 94,8, ¿sí? Es la cantidad de gramos que tengo del solvente, es decir, de cloroformo. Si nosotros en 94,8 gramos de solvente tenemos 5,2 gramos de soluto, entonces en los 223,5 gramos, que es lo que tenemos, vamos a poder disolver una cantidad que es solamente de 12,26 gramos. Como nosotros tenemos 17 gramos y se disolvieron 12,26 gramos, lo que me queda sin disolver es 4,74 gramos. Esa sería la respuesta que tendríamos que indicar. Por lo tanto, la que está marcada también es incorrecta y la respuesta correcta, con 3 cifras significativas, 4,74. Se coloca así, sin la unidad. Pasamos a la pregunta 3. Bueno, en la pregunta 3 me dicen que los elementos Q y X poseen las siguientes configuraciones electrónicas. El elemento Q, bueno, dice neón, o sea, a partir del neón, la configuración electrónica externa es 3s2, 3p4. Bueno, por lo tanto, es un elemento representativo, pertenece al tercer periodo y al grupo o 6A o 16. Se trata de, o sea, Q, podemos decir que es el azufre. Y el otro elemento, el X, que a partir del argón, la configuración externa es 4s2, bueno, es un metal alcalino térreo del cuarto periodo, por lo tanto, X es el calcio. ¿Sí? O sea, bueno, y vamos a ver qué afirmaciones nos dicen. Ambos elementos son representativos, correcto. El azufre es un calcógeno que está en el grupo 16, en el tercer periodo, y X dijimos que era el calcio, un metal alcalino térreo, ambos son representativos, por lo tanto, esto es correcto, esta es verdadera. Dice que el catión más probable de X es divalente, ¿sí? Porque X, el catión más probable, es calcio 2+. Va a ceder 2 electrones y ser isoelectrónico con el argón. Igual que el azufre, que ganaría 2 electrones para ser isoelectrónico con el argón. Así que también es verdadera. El compuesto binario que pueden formar tiene fórmula XQ, correcto, porque la fórmula sería calcio azufre, tengo 2 menos, 2 más, el sulfuro de calcio, así que esto es correcto. X tiene mayor radio que Q, correcto, porque está en el cuarto periodo y el radio atómico aumenta a medida que descendemos, o sea que es correcto. Q pertenece al grupo 16, periodo 3, ya lo habíamos mencionado, es correcto. Y ambos elementos pueden formar iones isoelectrónicos con el mismo gas noble. Exacto, ambos iones, o sea, el del calcio que ya marcamos y el azufre 2-, son isoelectrónicos con el argón. Por lo tanto, son todas correctas, así que la que está marcada no es la que correspondía, sino que la anteúltima, todas las afirmaciones son correctas, esa es la que tenemos que dar por verdadera. ¿Sí? Pasamos a la pregunta 4. Bueno, esta pregunta 4 dice: se hizo reaccionar una solución de ácido nítrico 65% más en masa, con una densidad de 1,30 gramos sobre centímetros cúbicos, con exceso de ácido sulfídrico. Se produjo la reacción representada por la siguiente ecuación.
me dan la ecuación, tengo que el óxido nitroso obtenido, N2O3, se recogió en un recipiente de 30 litros a 45 grados Celsius y la presión ejercida fue de 0,46 atmósferas. El rendimiento del 85%, calcular el volumen en mililitros de la solución de ácido nítrico, con 3 cifras significativas. Primero averiguamos para el óxido nitroso la cantidad de moles. Para eso utilizamos la ecuación de los gases y vamos a decir que el número de moles es la presión por el volumen sobre R por T. O sea que el número de moles va a ser la presión 0,46, está en la atmósfera, bien, el volumen 30 litros, correcto, sobre 0,082 atmósferas, litros, grados Kelvin, mol, y la temperatura la convertimos, le sumamos 273 a 45 y tenemos 318 Kelvin. Esto nos va a dar un número de moles que sería de 0,529 moles. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Esto se lo obtuve con un rendimiento del 85%, pero si el rendimiento hubiera sido ideal, perfecto, ¿cuánto hubiera obtenido? Si con el 85% obtengo 0,529 moles, con el 100% debería haber obtenido 0,626 moles, ¿sí? De N2O3. Bueno, esa es la cantidad de moles que tenemos. Bueno, ahora, podemos ver acá que yo tengo un mol, ¿sí? Y tengo 2 moles de ácido nítrico. La masa molar del ácido nítrico es de 63, por lo tanto, acá tengo 126 gramos. Entonces, si yo, al obtener un mol, ¿sí?, de N2O3, vamos a poner nitrógeno 2, oxígeno 3. A ver, vamos a hacerlo ahí. Si al obtener un mol de N2O3 utilizo 126 gramos del ácido, para obtener 0,626 moles, para obtener esa cantidad de moles, vamos a necesitar ¿qué cantidad de ácido? Vamos a necesitar 78,45 gramos. 78,45 gramos de ácido, que va a ser el soluto de esa solución al 65%. Entonces, nosotros, al tener esa concentración del 65%, sabemos que 65 gramos del soluto, es decir, del ácido nítrico, están contenidos en 100 gramos de la solución. Entonces, 78,45 gramos de soluto van a estar contenidos en 120,7 gramos de solución. Bueno, pero nos piden el volumen, no la masa de solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como dato la densidad. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, si a la masa la dividimos por la densidad, 120,7 gramos dividido la densidad de 1,30 gramos sobre mililitros, esto nos va a dar un resultado final que sería de 92,8 con 3 cifras significativas mililitros, ¿sí? Esa sería la respuesta. Por lo tanto, bueno, también estaba incorrecta la que habían calculado. La respuesta correcta debería ser de 92,8, como está marcada acá en la corrección. Pasamos a la quinta. Bueno, se trata, la pregunta 5, un problema de equilibrio. Me da una reacción donde A más B
por un problema de cinética química, 2C. Bueno, de acá, de la reacción, podemos establecer que menos velocidad de A es igual a menos velocidad de B, o sea, la velocidad de A y la de B son iguales, y esto es igual a un medio de la velocidad de C. Bueno, vamos a tratar de la ley general de velocidad, dice que la velocidad inicial va a ser la constante por la concentración inicial de A a la alfa por la concentración inicial de B a la beta. Bueno, vamos a tratar de establecer alfa y beta. Entonces observemos lo que ocurre acá. Por ejemplo, entre los datos de la primera muestra, o la primera experiencia, vemos que se mantiene constante la concentración de A, pero de 0,15 a 0,30 se duplica la concentración de B. Y la velocidad de 2,70 por 10 a la menos 5 a 1,08 por 10 a la menos 4 queda multiplicada por 4. Con esto ya podemos llegar a la conclusión de que beta vale 2. Bueno, después, vamos a elegir, por ejemplo, la segunda y la última, donde se mantiene constante la concentración de B. Acá se mantiene igual la concentración de B, mientras que la de A se duplica, queda multiplicada por 2. Y con respecto a las velocidades, de 1,08 por 10 a la menos 4, 2,16 por 10 a la menos 4 se duplicó también. Por lo tanto, alfa vale 1. Así que el orden, ¿sí?, total de la reacción, que es alfa más beta, va a ser 3. Y la ley de velocidad la vamos a escribir como la constante K por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Vamos a tratar de averiguar ahora cuánto vale la constante. Elegimos cualquiera de los datos, la experiencia 1, entonces vamos a poner la constante, si la despejamos va a ser la velocidad dividido la concentración de A por la concentración de B elevada al cuadrado. Entonces tomamos los datos de la primera, donde tenemos 2,70 por 10 a la menos 5, esto va a estar en molar sobre segundo, dividido A vale 0,4 m y B 0,15, pero lo tengo que elevar al cuadrado, así que queda 0,0225 m cuadrado. Bueno, esto nos va a dar 3 por 10 a la menos 4 y va a quedar m a la menos 2 segundo a la menos 1. Ese es el valor de K. Entonces ahora vamos a leer las afirmaciones. La primera dice que la reacción con catalizador tiene una energía de activación mayor que sin él. No, al contrario, se va a activar con menor gasto de energía, por lo tanto, esta es incorrecta. Dice la B que la velocidad es igual a la velocidad de B, bueno, no tiene sentido, es falsa también. El orden es 3, esta es verdadera, ¿sí? Esta es verdadera. Después la D dice que K es igual, que la velocidad es K por la concentración de A por la de B, pero le falta el cuadrado a B, así que es falsa. La constante 3 por 10 a la menos 3, m a la menos 2 segundo a la menos 1, es verdadera. Y dice que la velocidad de B en la F es igual al doble de la velocidad de C. Eso es falso también, porque están mal los signos, o sea, B es un reactivo y su concentración disminuye. Para mantener una igualdad con la velocidad de un producto debería tener un signo negativo adelante. Y además el valor absoluto sería la mitad. Así que esta es falsa. Y la última dice que la velocidad de A es igual a la de B, es verdadera. O sea que tenemos 3 verdaderas, ¿sí? Las verdaderas serían la C, la E y la G. Bueno, entonces, vamos. La primera dice que D y G son correctas.
D y G. G es correcta, pero D no es correcta, así que lo demás no me importa. Que A y C son correctas, A es falsa, ya, así que descartamos. Solamente C y G son correctas, no es verdad porque E también es correcta. E y G son correctas, E y G, eso creo que es verdadero, E y G son correctas, y C incorrecta. No, C también es correcta, así que está mal. B y E son correctas, B es falsa, así que descarto, y C y G son correctas, C es correcta, G es correcta, E incorrecta, no, E es verdadera, así que la opción válida es la que dice que ninguna de las afirmaciones, ¿sí? Esta es la que tenemos que marcar, ninguna de las otras opciones es correcta, ¿sí? Esa sería la que vamos a marcar como correcta, ¿sí? La tercera opción. Bueno, pasamos a la sexta pregunta, donde dice, dadas las siguientes afirmaciones, el hidruro de calcio conduce la corriente eléctrica en estado sólido. No, solamente lo puede hacer, no es un compuesto iónico, así que solamente va a conducir la corriente eléctrica cuando está en estado líquido o cuando está disuelta en agua. Así que la primera queda descartada. Después dice que el sulfuro ácido de sodio y el cloruro de boro son compuestos iónicos. No, falso, porque el cloruro de boro sería covalente, el boro lo consideramos como un no metal, así que esta es falsa. Después, en el sulfito ácido ferroso, hierro, paréntesis, hidrógeno, azufre, oxígeno 3,2, en estado sólido tengo la misma cantidad de aniones que de cationes, ¿no? Porque voy a tener el doble de aniones que de cationes, por el 2 que figura fuera del paréntesis. Por lo tanto, esta es incorrecta también. Las moléculas de ácido perclórico poseen uniones covalentes simples entre el hidrógeno y el oxígeno. Esta es verdadera, ¿sí? Esta es verdadera. Después, el ácido hipobromoso, en el ácido hipobromoso y en el bromo 2, oxígeno 3, el bromo tiene el mismo estado de oxidación. No, esta es falsa. ¿Por qué? Porque acá en el óxido bromoso actúa con 3 más y en el ácido actúa con 1 más. Y dice que tienen el mismo estado de oxidación, es falso. En las moléculas de silicio, hidrógeno 4 hay solamente interacciones de London. Sí, sí. Ven la estructura de Lewis, ven que es una molécula covalente no polar y por lo tanto las únicas fuerzas que van a actuar son las fuerzas débiles de London. Así que esta es verdadera. Hasta ahora tenemos 2 verdaderas, ¿sí? Que serían, vamos a marcarlas, las 2 verdaderas son la D, ¿sí? Y después la F. En el G, la G me dice que el silicio flúor 4 posee geometría piramidal. No pueden decir que la geometría esta no, porque es una geometría tetraédrica. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la correcta? Vamos a ver. Tenemos 2 correctas, D y F. Así que D y F son correctas, ¿sí? Eso es lo que tengo que marcar como verdadero. Bueno, o sea que la que estaba marcada obviamente está mal, y todas las demás también. Bueno, pasamos a la séptima pregunta. Bueno, la pregunta 7 dice que en un recipiente rígido de 16 litros contiene una mezcla gaseosa formada por 1,35 gramos de helio, neón, no me dice cuánto,
y 1,204 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. La presión, sería la total, es de 1,5 atmósferas y la temperatura de 0 Celsius. Calcular la densidad de la mezcla gaseosa en gramos sobre litros, suponiendo comportamiento ideal. Bueno, fácil. Vamos a empezar averiguando cuántos moles tenemos primero de helio. Para el helio vamos a tener que el número de moles sería 1,35 dividido 4, o sea que de helio nosotros tenemos 0, vamos a poner 3375 moles, ¿sí? Y después vamos a averiguar cuántos moles tenemos de nitrógeno. De nitrógeno, 2. Bueno, en este caso, el número de moles lo vamos a obtener dividiendo la cantidad de moléculas que tenemos por la cantidad de moléculas que entran en un mol de moléculas, es un número de Avogadro. Así que vamos a hacer 1,204 por 10 a la 23 dividido 6,02 por 10 a la 23. Esto se va y me queda que tengo 0,2 moles de nitrógeno, ¿sí? O sea que en total, acá los moles de helio más los moles de nitrógeno van a sumar 0,5335 moles. Y esa cantidad de moles va a ejercer una parte de esa presión total. Entonces vamos a averiguar qué presión ejercen estos dos gases juntos. La presión del neón más el nitrógeno va a ser el número de moles por R por T dividido el volumen. Entonces hacemos el cálculo, 0,5335 son moles por la constante de 0,082 atmósfera por litro, grado Kelvin por mol, por la temperatura, que es la temperatura de 273 Kelvin, que es 0 grados Celsius, dividido un volumen de 16 litros. Esto me va a dar una presión que va a ser de 0,752, 0,752. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que la presión de perdón, acá tengo un error porque yo dije neón, esto es helio. Acá la presión que averiguamos es la que ejercen juntos el helio y el nitrógeno, ¿sí? Entonces ahora sí, ahora vamos a averiguar la presión parcial del neón, que va a ser la diferencia entre la presión total y la presión que ejercen juntos el nitrógeno y el helio. Y si a 1,5 le restamos 0,752, ¿sí? Vamos a tener una presión, la presión del neón, que va a ser 0,748 atmósferas, 0,748 atmósferas. Bueno, con ese dato vamos a averiguar los moles del neón. Vamos a hacer, para los moles de neón, presión por volumen sobre R por T. Entonces, usamos el valor anterior, 0,748 por el volumen, que era 16, dividido la constante de 0,082 por la temperatura de 273. Entonces los moles que vamos a obtener sería 0,534 moles. 0,534 moles. ¿Sí? Entonces, 0,534 moles de helio. Bueno, con este dato vamos a averiguar ahora las masas correspondientes, ¿sí? Entonces, 0,534 vamos a tener la masa, primero, bueno, la masa de, había un gas que ya la teníamos, la masa de helio era
de 1,35 gramos. ¿Sí? La masa de neón, multiplicamos la cantidad de moles, ¿sí? 0,534 moles, y la masa molar es de 20,18 gramos sobre mol. Por lo tanto, estaríamos teniendo acá una cantidad de 10,79 gramos, ¿sí? 10,79 gramos. Y la masa de nitrógeno teníamos 0,2 moles, y la masa molar es de 28 gramos sobre mol, o sea que tenemos 5,6 gramos. Por lo tanto, la masa total, sumando todo, vamos a tener 17,74 gramos. 17,74 gramos. Bueno, tenemos el volumen, así que en el último paso lo que calculamos es la densidad. La densidad es la masa dividido el volumen, y por lo tanto dividimos 17,74 gramos por 16 litros, ¿sí? Y esto va a dar 1,108 gramos sobre litros, ¿sí? Como me piden tres cifras significativas, voy a redondear a 1,11 gramos sobre litros, así que esa sería la respuesta final. 1,11 gramos sobre litros, y es la que vamos a marcar como, en realidad tenemos que anotar el resultado, ¿sí? Que sería, acá es incorrecta la que se marcó también, y tenemos que poner 1,11 como dice la corrección. Pasamos a la octava. Bueno, en la pregunta 8, muy parecida a la 7, dice que un recipiente rígido de 13 litros contiene neón, no sabemos cuánto, y 1,35 gramos de helio. La presión es de 1,5 atmósferas, la temperatura de 0 grados Celsius. A temperatura constante se extrae todo el helio. Calcular la densidad del neón expresada en gramos sobre litros en el sistema final, suponiendo comportamiento ideal, con tres cifras significativas, como siempre. Bueno, primero vamos a tener que averiguar la presión parcial de el helio. Los moles que tenemos de helio serían 1,35, lo vamos a dividir por 4, y esto nos va a dar 0,3375 moles. Entonces, la presión del helio va a ser número de moles por R por T dividido el volumen. 0,3375 por 0,082 por 273 Kelvin dividido el volumen de 13 litros, y esto nos va a dar 0,581 atmósferas, ¿sí? Entonces, la presión del neón es la presión total menos la presión del helio. Así que a 1,5 le restamos 0,581 y vamos a obtener una presión de 0,919, redondeando, atmósferas. Bueno, y ahora vamos a trabajar con la ecuación de los gases. Nosotros sabemos que la presión por el volumen es el número de moles por R por T. Presión por volumen. El número de moles podría ser la masa sobre la masa de un mol, la masa molar, por R por T. Si nosotros pasamos la masa molar multiplicando al primer miembro y pasamos el volumen dividiendo al segundo miembro, masa sobre volumen ya representa la densidad. Así que la presión por la masa molar sería igual a la densidad por R por T. Y de ahí yo puedo averiguar la densidad fácilmente, despejando. ¿A qué va a ser igual? La densidad va a ser la presión por la masa molar dividido R por T. Bueno, la presión era 0,919
por 20,15 sobre 0,082 por 273. Bueno, esto nos daría aproximadamente nos daría 0,827 gramos sobre litro. La masa molar del neón la obtienen de la tabla, y esta sería la respuesta con 3 cifras significativas: 0,827 y no 1,40 como puso quien resolvió el problema. 0,827 puede dar 0,828, o sea, hay un margen de tolerancia, depende del valor que tomen para los datos y cómo vayan redondeando los pasos intermedios. Bueno, esa sería la respuesta correcta. Bueno, en la 9 me dan una serie de afirmaciones y vamos a ver cuáles son correctas. Vamos a ir marcando las correctas y las incorrectas. Las moléculas de ácido sulfuroso y ácido carbónico poseen enlaces covalentes dobles. Bueno, no es verdad, el ácido carbónico sí las posee, pero el sulfuroso no, así que eso lo pueden verificar haciendo la estructura de Lewis, así que es falsa. Dice que el nitrógeno y el cloruro ferroso conducen la corriente eléctrica en estado sólido, no, ya que el compuesto iónico, o sea, el cloruro ferroso, en estado sólido no conduce la corriente eléctrica, solo fundido o disuelto en agua. Dice que el hidruro de calcio está formado por iones de carga opuesta. Es verdad, es un compuesto iónico, está formado por aniones calcio, aniones hidronio y el catión calcio. Así que esta la vamos a marcar como verdadera. Bueno, después, la siguiente dice que en el cloro 2, oxígeno 5, y en el ácido clórico, hidrógeno, cloro, oxígeno 3, el cloro tiene distinto estado de oxidación. Falso, porque en ambos casos actúa con 5, así que esta sería incorrecta también. Después, dice que en el cloruro de metilo, hidrógeno, carbono, cloro 3, dice que posee geometría piramidal según Treper. Bueno, no, la geometría en esta molécula, donde el carbono es el átomo central y no posee átomos sin compartir, es tetraédrica, por lo tanto, esta es falsa también. Dice que el hidróxido de hierro 2 y el hidruro de arsénico, o la arsina, son compuestos binarios. No, la arsina, arsénico, hidrógeno 3, es binario, pero el hidróxido de hierro 2 está compuesto por 3 elementos: el hierro, el hidrógeno y el oxígeno, por lo tanto es ternario, así que esta no es correcta. Entre las moléculas de hidrógeno, carbono, cloro 3, existen enlaces dipolo-dipolo. Bueno, esta es verdadera porque, vamos a ponerla como verdadera, ¿por qué? Porque el carbono está unido a 3 cloros, ¿sí?, y a un hidrógeno. Si bien el carbono comparte todos sus electrones, tiene solamente 4, la nube electrónica que se forma alrededor de los átomos de cloro, ¿sí?, tiene una densidad de electrones que hace que esta molécula sea polar. En cambio, el hidrógeno comparte el único par y, como es una molécula polar, ¿sí?, va a tener una molécula polar. Acá vamos a encontrar fuerzas de London y enlaces dipolo-dipolo. Así que esa es verdadera. O sea que las verdaderas son la G y también la C. Bueno,
C y G son correctas. Bueno, justo es la opción 1. Esta es la que tenemos que elegir. La décima dice que se sabe que 0,55 moles de una sustancia ocupan un volumen de 0,0533 litros a 20 grados Celsius en una atmósfera, y que su densidad en esas condiciones de presión y temperatura es 1,59 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcular la masa expresada en gramos de 8,3 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto. Bueno, en este problema no se les ocurra utilizar la ecuación de los gases, porque en ningún lado me dicen que es una sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Así que lo vamos a resolver con una simple regla de 3 y en un solo paso. Nosotros tenemos, por un lado, que averiguar la masa de una cierta cantidad de moléculas, y sabemos que tenemos 0,55 moles. Así que sabemos que 0,55 por 6,02 por 10 a la 23 me va a dar la cantidad de moléculas, ¿sí?, correspondiente a esa cantidad de moles. Y la masa va a ser la densidad por el volumen. El volumen lo tengo en litros, así que lo multiplico por 1000 para tener 53,3, ¿sí?, centímetros cúbicos. Y eso multiplicado por la densidad de 1,59 gramos sobre centímetros cúbicos me va a dar la masa. Entonces acá pongo ahora las moléculas que quiero averiguar, la masa, 8,30 por 10 a la 23. Esto hasta lo podría simplificar. Esta es una cantidad de moléculas y esto me va a dar X cantidad. Así que hacemos el cálculo, multiplicamos, regla de 3 simple, dividimos y obtenemos como resultado 212,4 gramos. Como tenemos que expresar el resultado con 3 cifras significativas, ¿sí?, y después de la coma viene un 4, vamos a redondear a 212, que es la respuesta que está dada como correcta en la corrección del problema. Pasamos a el problema 11. Bueno, la anteúltima pregunta, la pregunta número 11, dice que al calcinar 50,4 gramos de una muestra que contiene cloruro de amonio con una pureza del 80% a una temperatura de 400 grados Celsius, se obtiene cloruro de hidrógeno y amoníaco gaseosos. La reacción se puede representar con la siguiente ecuación. El cloruro de amonio produce cloruro de hidrógeno y amoníaco. El rendimiento de la reacción es del 70% y me pide calcular el volumen en litros que ocupan los gases obtenidos al finalizar la reacción. Me dice que la presión total que ejercen es de 700 torricellis, ¿sí? Bueno, lo primero vamos a escribir nuevamente la reacción. El cloruro de amonio producen cloruro de hidrógeno y amoníaco. Vamos a colocar la masa molar, o sea, yo tengo, fíjense que está en equilibrio, así que el número de moles es 1 para cada reactivo, para cada producto, y la masa de un mol de cloruro de amonio sería de 53,5 gramos, ¿sí? Ahora, con respecto a los moles de los gases, directamente veamos que tenemos 2 moles. Y recordemos que volúmenes, que cantidades iguales de gases, aunque sean diferentes, van a ocupar el mismo volumen en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar primero cuántos moles, ¿sí?, vamos a obtener de gases en total. Si con 53,5 gramos yo obtengo 53,5 gramos obtengo 2 moles de gases, ¿sí?, sin discriminar de cuál, con la cantidad que tengo, que en realidad tenemos que aplicarle el porcentaje de pureza, el 80% de 50,4 gramos, multiplicamos por 80, dividimos por 100 y vamos a obtener, en este caso, una masa que sería de 80 por 50,4,
dividido 100, 40,32 gramos. Esos 40,32 gramos van a producir X cantidad de moles, ¿sí? Y esa cantidad de moles va a ser exactamente igual. 40,32 van a producir 1,507 moles, ¿sí? Bueno, podríamos aplicar ahora el rendimiento, pero lo vamos a aplicar al final, va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a averiguar el volumen que van a producir esta cantidad de moles de gases. Para eso aplicamos la fórmula. Primero vamos a convertir la presión de Torricelli a atmósferas, dividimos por 760 y obtenemos 0,921 atmósferas, y aplicamos la fórmula volumen igual número de moles por R por T dividido por la presión que acabamos de convertir. El número de moles 1,507, la constante 0,082 por la temperatura, que es de 672 grados Kelvin, y la presión de 0,921 atmósferas. Bueno, esto nos va a dar un volumen, ¿sí?, de 90,3 aproximadamente, 90,29, ¿sí?, 298, 90,298 litros, ¿sí? Bueno, y ahora a ese volumen, ¿sí?, le vamos a terminar aplicando el rendimiento, ¿sí? Le vamos a aplicar el rendimiento, que es del 70%. Así que vamos a calcular el 70% de ese volumen, ¿sí?, para obtener el resultado final, 63,2 litros. Esto nos da 63,2 litros, ¿sí? Y esa es la respuesta que vamos a indicar como correcta. Sin la unidad, solamente la cifra, con 3 cifras significativas. Bueno, pasamos al último, pregunta 12, dice: se colocan 4 moles de dióxido de carbono en un recipiente rígido de 200 centímetros cúbicos a 300 Celsius, se deja evolucionar la siguiente reacción a temperatura constante. Dos dióxidos de carbono producen 2 moles de monóxido de carbono y oxígeno. Reescribimos la reacción, ¿sí? Dos dióxidos de carbono producen 2 moles de monóxido y oxígeno. Vamos a colocar la concentración inicial. Para eso, para averiguar la concentración inicial del dióxido de carbono, dividimos los moles, que serían 4, por el volumen, pero en litros. Así que 200 dividido 1000, 0,2 litros, y esto nos da 20 molar. La concentración inicial era 20 molar, y se supone que de productos no había nada. Bueno, y ahora la concentración en el equilibrio. Para averiguar la concentración en el equilibrio, me dicen que tengo 1,6 moles en el equilibrio. Así que nuevamente dividimos ahora esa cantidad de moles, 1,6, por el volumen de 0,2 litros, y obtenemos que va a ser 8 molar, ¿sí? Pero no vamos a escribir 8 molar, sino que vamos a plantear 20 menos 2x. Después vamos a tener 2x y x de oxígeno. Pero 20 menos 2x es igual a 8. Por lo tanto, si a 20 le restamos 8 y dividimos por 2, ¿sí?, vamos a tener que x es igual a 6, ¿sí? Bueno, entonces, acá tengo 8 molar para el dióxido. Para el monóxido de carbono, 2 por 6, 12. Y para el oxígeno, 6. Entonces, con eso ya podemos averiguar el valor de Kc para esta reacción. El valor de Kc sería entonces 12 al cuadrado por 6 dividido 8 al cuadrado. Esto nos va a dar 13,5 el valor de Kc. 13,5. ¿Sí? Bueno, pero como nos piden para la reacción inversa a la que nos están dando, vamos a llamar para la reacción inversa, lo vamos a llamar Kc', ¿sí? Y para averiguar Kc', vamos a hacer 1
sobre K. Y entonces me va a quedar 1 sobre 13,5. Y expresado esto con tres cifras significativas, nos va a dar 0,0741, que coincide con la respuesta correcta que dan en la corrección. Así que estaba incorrecto el 2,30, tenemos que anotar 0,0741, ahí tenemos tres cifras significativas. Bueno, finaliza acá el final. Así que en próximos videos continuamos con otros finales y evaluaciones de química, física, biofísica, análisis matemático. Así que bueno, gracias y hasta próximos videos.